Qwen Image Edit 2509 es un increíble modelo de inteligencia artificial con una fantástica capacidad para editar imágenes al puro estilo Nano Banana, pero que podemos ejecutar de forma ilimitada y gratuita y en local. En este workflow avanzado os traigo la forma de hacer InPaint usando este modelo, es decir, modificar solamente la parte que queramos. También podemos hacer Outpaint, ampliar el campo de visión de una imagen hacia cualquier dirección, ya sea arriba, abajo, derecha, izquierda o incluso en todas las direcciones simultáneamente. Y si esto te parece poco, también te incluyo en este workflow la posibilidad de usar ControlNet, incluyendo 3 operadores: profundidad, posturas con OpenPose y líneas de contorno con Canny. No te pierdas este vídeo de uso avanzado de Qwen Image Edit 2509. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para seguir este tutorial, primero debes seguir las instrucciones y descargar los modelos que puedes ver en el vídeo que te dejo en la parte superior. Lo que sí que os recomiendo es descargar los nuevos loras de aceleración Lightning V2 de 4 y 8 pasos. Os recomiendo descargar la versión sin cuantizar, pero podéis ahorrar un poco de memoria VRAM descargando el LoRa cuantizado en BF16, cuyo enlace os dejo en la descripción. Y una vez descargados, los moveréis a la carpeta Models LoRa, como podéis ver en pantalla. También debéis descargar el nuevo workflow que he creado para vosotros y cuyo enlace también podréis encontrar en la descripción de este vídeo. Si tenéis instalado y actualizado los nodos de Academia SD, también podréis encontrar el workflow pulsando el botón Templates o Templates. Buscamos Academia SD y después el flujo de trabajo Qwen Image Edit 2509 Plus Ultra. Pulsamos esta flecha y ya lo tendremos cargado. Una vez cargado el workflow dentro de ConfigUI, deberemos seleccionar en cada nodo el modelo correspondiente que hayamos descargado, incluyendo el BAE, el clip, pero sobre todo los nuevos modelos LoRa de aceleración Lightning V2. Si seleccionamos el LoRa de 4 pasos, deberemos ajustar en el nodo K-Sampler el número de pasos a 4 o más. Si vais a utilizar el LoRa de 8 pasos, deberéis ajustar el número de pasos a un mínimo de 8. Para estas pruebas vamos a utilizar el LoRa de 4 pasos, pero para aumentar un poco la calidad voy a ajustar el número de pasos a 5. Este flujo de trabajo podremos utilizarlo exactamente igual que como en el vídeo anterior, o podemos utilizar las características especiales que he incluido en cada nodo de cargar imagen. El primer nodo de imagen tendrá como función especial la herramienta InPaint. Vamos a ver cómo se utiliza. Con este nodo podremos activar y desactivar cada uno de los 3 nodos de imágenes de referencia. En este caso vamos a dejar activo solamente el primer nodo de imagen. Comenzaremos cargando la imagen a la que queremos realizar el InPaint. A continuación debemos ajustar el alto y el ancho de la imagen de salida. Es aconsejable que esta resolución sea proporcional a nuestra imagen de referencia. A continuación situamos el puntero del ratón sobre la imagen y pulsando con botón derecho seleccionamos la opción Open in Max Editor Image Canvas. De esta forma entramos en el editor de lienzo, donde podremos dibujar la máscara. Con esta opción podremos ampliar o reducir el tamaño de nuestra brocha. Con este botón podremos deshacer las últimas acciones. Y con este otro botón podremos volver a rehacer las acciones eliminadas. Cuando terminemos de dibujar la máscara, pulsaremos el botón Save para validar la máscara y salir del editor. A continuación indicamos en el prompt que queremos en nuestro InPaint, en este ejemplo una camiseta blanca, y pulsamos el botón Run. Después de una pequeña espera, este es el resultado. También podemos utilizar InPaint y una segunda imagen de referencia. Activamos la segunda imagen de referencia, cargamos la imagen, para este ejemplo una camiseta de flores, modificamos el prompt indicando que use la camiseta de la imagen 2, escribiéndolo de esta forma.
Pulsamos el botón Run y esperamos. Y aquí podemos ver el resultado. Para hacer outpainting, desactivaremos los dos primeros nodos de imagen y activaremos el tercero. También debemos activar el grupo Outpaint pulsando sobre este interruptor. En este nodo indicaremos en qué dirección aumentaremos la imagen de referencia. En este caso vamos a ampliar la imagen 384 píxeles hacia la izquierda, 384 hacia arriba y otro tanto hacia abajo. Estos valores serán aproximados ya que dependerá de la resolución que hemos indicado en la salida, de la resolución de la imagen de referencia y de la semilla que tengamos en cada momento. Así que tomad estos valores como aproximados, nunca como valores exactos. Introducimos un prompt para indicar qué queremos en el outpainting. En este caso hemos puesto un hombre pirata y a continuación pulsamos el botón Run y esperamos. Y este es el resultado. Vamos a hacer otra prueba, pero esta vez indicando un outpaint mayor. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. A continuación vamos a ver cómo podemos utilizar los operadores ControlNet, pero primero deberemos descargar los modelos de ControlNet. Comenzaremos descargando el modelo de profundidad Deep Anything V2 y lo moveremos a la ruta que podéis ver en pantalla. Si no tenéis estas carpetas, primero deberéis crearlas. Para OpenPose descargaremos el modelo DWPose TorchScript BatSize 5. Una vez descargado, lo moveremos a la ruta que podéis ver en pantalla. Seguramente no tengáis estas carpetas, así que primero debéis crearlas. También para OpenPose descargaremos el modelo YOLOXL TorchScript y lo moveremos a la ruta que podéis ver en pantalla. Si os da problema, os dejaré si fuera necesario modelos alternativos en la descripción de este vídeo. Y volvemos de nuevo a Config, donde comenzaremos desactivando el grupo Outpaint. Desactivamos la imagen de referencia número 3 y dejamos activa solamente la imagen 2, que es la que tiene conectada los nodos de ControlNet. Cargamos la nueva imagen de referencia, que utilizaremos esta vez para usarla como referencia en los procesadores de ControlNet. Activamos el grupo de nodos de ControlNet pulsando sobre este interruptor y apagamos los operadores ControlNet que no vamos a utilizar. Vamos a dejar solamente para esta primera prueba el controlador OpenPose. Introducimos un prompt, en este caso un astronauta en la luna, pulsamos el botón Run y podremos ver cómo aparece la pose generada con OpenPose. Y aquí podemos ver el resultado. Para la segunda prueba vamos a utilizar ControlNet en modo profundidad, desactivando OpenPose y activando Deep Anything. Introducimos como prompt, por ejemplo, un jugador de fútbol de la selección argentina. Pulsamos el botón Run, esperamos y obtenemos este resultado. Vamos a probar ahora el procesador Kani de ControlNet. Desactivamos el resto de procesadores y activamos ControlNet Kani. Modificamos el prompt y pulsamos el botón Run. Podemos ver todos los detalles que genera el procesador Kani. Y aquí podemos ver el resultado. Con este método podemos utilizar varios procesadores ControlNet simultáneamente, ya sean 2 o incluso los 3. Si vamos a usar más de un operador ControlNet, debemos activar también la opción ControlNet Mix. Después de pulsar el botón Run, podremos ver cómo se crea la mezcla de todos los procesadores ControlNet que hayamos seleccionado. También podremos utilizar el operador ControlNet de la imagen 2 para modificar la imagen de referencia situada como imagen 1. En este caso lo usamos para variar la pose de la chica en bikini. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo,
sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.